tal? Video tutorial número 11 y último del curso práctico de Camtasia Studio que dedicamos a la producción y publicación de los videotutoriales. Aquí vemos en la línea de tiempo todos los materiales que pueden formar un videotutorial típico. Ahora, en el proceso de producción o renderización, como también se le llama, crearemos un archivo de salida que incluirá todos los clips de vídeo, de audio, las imágenes, callouts, animaciones, captions, quizzes, etcétera, etcétera, que se encuentren en la línea de tiempo. Para empezar, si pulsamos en la lista desplegable que aparece a la derecha de Produce and Share, nos permite producir con presets específicos para publicar directamente en YouTube o en screencast.com, del que ya hablamos. Tanto en un caso como en otro, el proceso es muy simple. Simplemente tenemos que subir y, como vemos aquí, nos aparece en el caso de YouTube que la duración del vídeo excede la permitida por YouTube, así que la subida puede fallar. Es cierto que si yo ahora pulso aceptar y ahora me tiene que aparecer la información para poner los datos. Aquí lo vemos de nombre de usuario y contraseña. Si es una cuenta que permite subir vídeos en general de más de ese tiempo, que ahora creo que son 15 minutos por defecto, pues podría irlo igual. El proceso, ya digo, es muy sencillo. Una vez puestos los datos, ya va a acabar la producción y la subida. Pero yo no lo utilizo, no creo que sea para nada aconsejable. Es cierto que mientras tengamos el proyecto podemos producir todas las versiones de nuestro videotutorial que queramos, pero la opción que yo utilizo siempre es producir para empezar un videotutorial en formato MP4 y posteriormente subirlo a las distintas plataformas desde las cuales se puede distribuir. Aunque el elevado costo de mantener archivos de videotutoriales en descarga, sobre todo cuando son muchos, es una carga desde luego para cualquiera, y las facilidades que ofrecen servicios como YouTube, sobre todo desde que hace cierto tiempo han suprimido esa limitación de tiempo, por lo menos para mucha gente, las convierte en una opción magnífica. Habiendo distintas herramientas que todos conocemos para poder también descargar esos archivos. Así que yo el sistema que utilizo es producir en formato MP4. Ya dijimos a lo largo del curso por qué, aunque de eso hablaremos ahora un poco más en detalle. Ese MP4 funciona como un máster, por eso mejor producirlo en buena calidad. Posteriormente, una vez subido a plataformas como YouTube, aunque no tuviéramos el proyecto, desde luego siempre es mucho mejor guardar el proyecto, pero no siempre es fácil. Recuerda que para que el proyecto funcione tiene que poder seguir accediendo a todos los vídeos grabados, que ocupan mucho antes de la producción. Si estamos hablando de haber creado muchísimos videotutoriales, pues lo cierto es que necesitas discos duros solo para conservarlos. Sin embargo, teniendo esos MP4, que incluso los puedes descargar desde estas plataformas donde lo subes, puedes crear un nuevo proyecto, incluir el MP4 y llevar a cabo todo tipo de cambios o añadidos que quieras en el videotutorial, con un resultado final muy similar al que tenemos ahora. Así que de las opciones que aparecen aquí nos vamos a centrar en la de producir y publicar, Produce and Share, que es la misma que ya se abre si pulsamos directamente sobre el enlace. Una vez que pulsamos, se nos abre el asistente de producción, que cuenta con una serie de presets de producción por defecto ya incluidos en esta lista desplegable que aquí vemos. De nuevo aparecen las opciones para YouTube o para screencast.com. Varias producciones con salida MP4 con distinta calidad y con o sin player, y sobre todo las dos últimas que vemos aquí. La producción personalizada o la posibilidad de añadir o editar
presets. Pulsando en la de añadir editar presets, podemos crear nuevos presets pulsando en New y dándole todas las características. Seguimos pasando pantallas y podemos ir configurando un preset que posteriormente ya tendremos completo. Si creas presets nuevos, puedes también editarlos, los que vienen por defecto, como aquí vemos. Estos no permite su edición ni su eliminación. Si tú creas alguno nuevo, sí que podrías editarlo o eliminarlo. Lo que configuras en el preset es lo que vamos a ir viendo ahora en la preparación de la producción. Yo el que uso siempre es el de Custom Production Settings, la producción personalizada. Casi es como un preset porque guarda las opciones últimas que hayas utilizado, y eso en mi caso creo que da una mayor libertad, porque ahora cuando vamos pasando ventanas puedo decidir si modifico o no alguna cosa. Siempre puede haber algo distinto dependiendo del video tutorial, como ahora iremos viendo, y de este modo, sin tener que llevar a cabo cambios si no es necesario, puedes, siempre que sí lo sea, hacerlo de modo muy rápido. Así que yo por defecto uso siempre esta opción, la de Custom Production Settings. Tal como está ahora, elige las dimensiones que tiene la edición, 1920 por 1080. Ya dije que es la que estoy utilizando últimamente para producir siempre los vídeos. En tu caso puede que aparezca algo distinto, pero todo eso lo vamos a poder ir personalizando ahora en las ventanas posteriores. En la primera ventana tenemos que elegir el formato de producción del vídeo. Ya comenté a lo largo del curso que mi elección prácticamente siempre es MP4, debido a que permite muchas más opciones, como puede ser el uso de quizzes, por ejemplo. Las otras opciones pueden ser útiles en ciertas ocasiones, como la creación de GIFs animados, o desde luego el formato M4V, que es compatible con los dispositivos móviles de Apple. Aunque debo decir que en anteriores versiones de Camtasia a mí me producía archivos que no podía visionar posteriormente en mi iPad. Durante mucho tiempo lo que hice fue llevar a cabo la producción en Blip TV, que en su versión premium lo convierte automáticamente ya a M4V, incluso con distintas calidades. Pero también existen multitud de herramientas, incluso el propio QuickTime en alguna de sus versiones permite hacerlo. Convertir a M4V desde el ordenador tiene que ser muy sencillo. Convertir un MP4 a un M4V tiene que saber hacerlo cualquiera sin problema. Lo digo entre otras cosas porque muy probablemente deje de utilizar el servicio de Blip TV, aunque eso ya es algo particular o personal, pero lo cierto es que por una parte el costo, tener la cuenta premium, aunque no es demasiado, pues es un costo más, y en época de crisis pues hay que intentar recortar por donde se pueda, y por otro también el tiempo de estar subiendo el vídeo a distintas plataformas pues al final lleva trabajo y tiempo que no hay para hacerlo. BlipTV es un ejemplo de esos magníficos servicios a los que el gigante YouTube se está comiendo, lo cual yo creo que no tiene demasiado de positivo. Presenta bastantes ventajas respecto a YouTube, como por ejemplo aquí lo vemos, permite descargar cualquiera de estos enlaces. Es descargable, lo puedes poner en cualquier sitio y lo puedes descargar, en lo que hice yo durante mucho tiempo en las noticias, y ya vemos que incluye M4V SD y también en HD 720 M4V. Esto lo hace automáticamente, simplemente tienes que subirlo y ya te lleva a cabo las conversiones. Tienes también el Master MP4 que subí. El problema es que se utiliza muchísimo menos que YouTube y por tanto cada vez se va quedando en una posición más marginal, y en mi caso muy probablemente deje de utilizarlo, ya que da bastante trabajo tener que subir cada uno de los videotutoriales, poner la información, etcétera, y directamente lo haré ya a YouTube. Una vez decidido, por tanto, utilizar MP4, pulsamos en siguiente, y aquí ahora sí se nos abre una ventana donde vamos a poder determinar muchísimos de los aspectos
de cómo va a aparecer, cómo se va a producir nuestro vídeo. Desde aquí podemos determinar las opciones del player Flash HTML5, pero también otras opciones importantes. Para empezar, en la pestaña Controller es donde vamos a poder determinar si queremos que nuestra producción cuente con player o solo sea el archivo de vídeo. Para ello, si aquí desmarcamos producir con Controller, lo único que vamos a producir va a ser un archivo de vídeo de salida. Ten en cuenta, ya lo sabemos, que si lo desmarcamos solo producimos el archivo de vídeo. Las opciones como pueden ser el uso de quizzes, hotspots, tabla de contenidos o los captions cerrados no se incluyen en el vídeo. Así que también creo que es mucha mejor opción siempre producirlo con Controller. Después recuerda que vas a seguir teniendo dentro de lo que produzca el archivo, en este caso MP4, que puedes utilizar para subir a YouTube o donde quieras, pero siempre mantienes también el resto que lo hace compatible para utilizar en la web, y en la actualidad también magnífico con un player HTML5. El resto de las opciones que aquí tenemos creo que son bastante claras. Para empezar, elegimos un theme para el controller. El aspecto que va a tener, que vemos aquí, el resultado final. Este es el transparente, pero cuenta también con otros, el clásico que se usaba ya desde las primeras versiones de Camtasia, negro, en fin, aquí tienes todas las opciones. Por defecto aparece transparente, yo es el que uso. Aquí puedes elegir qué ocurre con el vídeo cuando empieza a reproducirse. Si por defecto aparece pause a testar, por lo tanto aparece detenido, podemos desmarcarlo y en el momento en el que se empiece a cargar la página en la que se encuentra el vídeo, empezará a reproducirse. Creo que mejor idea es ponerlo como pausado, pero cada uno decide, ahí puedes decidirlo. También lo de ocultar los controles. Si está marcado como aparece por defecto, los controles cuando empieza el vídeo a reproducirse desaparecen. También creo que es lo mejor, pero puedes determinar que los controles estén visibles siempre. Aquí puedes determinar qué aparece cuando en pantalla está el vídeo y aún no se reproduce. Por tanto, esta opción solo es válida si aquí tenemos marcado que se pause a Start. Si desmarcamos esto, aquí ya no se puede elegir porque simplemente lo que hace es empezar a reproducir el vídeo. Pero si no se reproduce, podemos determinar qué miniatura va a aparecer en el vídeo. Una automática, por tanto elige de forma aleatoria una de las que aparezca en el vídeo tutorial, suele ser del principio, o aquí puedes determinar que se elija un archivo en concreto y ahora navegas y buscas tú un archivo que ya quieres que aparezca en un principio. Es más cómodo lo de automático, pero claro, también menos personalizable, así que también puede ser una buena opción. Y por último nos permite, como vemos, determinar qué es lo que hace el vídeo cuando finaliza. La opción por defecto también es que se detenga y que aparezca un botón para poder volver a reproducirlo. Pero también podemos hacer solo que se detenga, podemos hacer que se esté reproduciendo continuamente con un loop playback, o que cuando termine salte a una URL en concreto que tienes que poner aquí. Desde luego, para que esto funcione tiene que haber conexión a internet en aquel que esté reproduciendo el vídeo. Puede ser un poco intrusivo sin avisar que te lleve a una página URL, en fin, eso también cada uno ya decide. Lo más lógico es poner detención con el botón de replay para reproducir. En la siguiente pestaña, en Size, lo que determinamos es el tamaño del marco en la página HTML donde se va a mostrar el vídeo inicialmente. No tiene nada que ver con el tamaño real del vídeo que ya determinamos antes y que ya dijimos que va a ser 1920 por 1080, pero aquí podemos determinar un tamaño distinto para que se muestre en la página web. Siempre después podemos pulsar en pantalla completa para que se vea con su tamaño real. Puede ser muy útil si queremos presentar varios videotutoriales en una misma página con tamaños pequeños. Pasa, por ejemplo, también cuando creas en YouTube, te permite, cuando quieres incrustarlo, distintos tamaños para mostrarlo. Pues exactamente lo mismo aquí en Sites. Lo que determinamos es el tamaño en el que va a aparecer el marco en la página web.
puede ser el mismo del vídeo o puede ser distinto. Desde luego los cambios en dimensión respecto al original y sobre todo en el ratio entre ancho y alto, como ya dijimos, puede modificar la calidad del producto final. Ya hablamos de ello cuando hablamos de las dimensiones. La siguiente pestaña, Video Settings, tiene una gran importancia. Gracias a la mejora en las conexiones, puede que no tanta como hace años, pero sigue siendo importante. Para empezar podemos determinar el frame rate, el número de fotogramas por segundo. Por defecto aparece automático, lo que creo que es una buena opción, pero en videotutoriales donde el movimiento de pantalla a veces es muy reducido, no tiene nada que ver con una película de acción, donde desde luego sí que poner un frame rate bajo daría un malísimo resultado. Sin embargo, en los videotutoriales incluso podríamos utilizar como frame rate 1 y el resultado final sería prácticamente el mismo, reduciéndose el tamaño. Al utilizar automático ya Camtasia lo hace por nosotros, así que yo creo que es la mejor opción, sobre todo porque ahora en un video tutorial puede haber partes que tengan más movimiento o que tengan menos, así que de todas maneras es una opción a estudiar, sobre todo si tienes preocupación porque el tamaño sea lo más reducido posible. En las películas suele utilizarse entre 24 y 30. Si se pone, por ejemplo, uno o uno muy reducido en donde hay acción, pues lo que hace es que se ve el vídeo como si fuera a saltos, ya que será la transición cada vez más lenta. Así que en un video tutorial, lo estamos viendo ahora, lo que estoy explicando, prácticamente se puede mover un poco el cursor entre una pantalla y otra, pero si no pasan segundos en que la pantalla prácticamente no cambia, por tanto este frame rate se puede bajar sin preocupaciones. Desde luego, si alguien se cree que va a tener un mejor video tutorial por poner aquí 30 de frame rate, pues para nada. Es cierto que, por ejemplo, si se graba en Second Life, lo que hago a veces, pues si no se usa un frame rate más alto, puede que quede mal, ya que en ese caso sí que es casi como si fuera una película. Así que por lo tanto varía y automático te lleva a que no tengas que estar decidiendo para distintas partes. Aparte, aquí como vemos, esto solo se puede determinar para un video tutorial completo. No varía a lo largo del mismo, por tanto puede que sea la mejor idea utilizar automático. Lo mismo puede decirse respecto al modo de codificación. Nos permite elegir, como vemos aquí, por calidad o por bitrate. Es muy aconsejable elegir por calidad. De nuevo, por lo que decimos, tiene que ser el mismo para todo el vídeo tutorial. Si elegimos por bitrate, se le va a aplicar un único bitrate a todo el vídeo tutorial y eso puede variar mucho. Si se elige por calidad, aquí como vemos podemos elegir mayor o menor calidad. Lo cierto es que más de 50% aumenta el tamaño y tampoco se ve mucho en los resultados. Yo creo que calidad y 50% está bien. Así ya Camtasia automáticamente, dependiendo de las distintas partes del vídeo tutorial, decidirá el modo de codificación. Así que es muy recomendable usar calidad por lo que estamos diciendo. En cuanto a los fotogramas clave, lo que hacen es determinar la precisión en la reproducción del vídeo. Aplica lo que decíamos antes para el frame rate. En una película sí que es importante que haya un keyframe cada pocos segundos. En el caso de un video tutorial, de nuevo, podríamos aquí elevar el valor sin que el resultado final variara mucho. Pero es cierto que tampoco varía mucho en cuanto a tamaño, así que yo creo que una vez más dejar lo que aparece por defecto es una buena opción. En cuanto al perfil H264, que es el sistema de codificación que se utiliza para los vídeos MP4, si eres un experto en este tipo de codificación puedes llevar a cabo cambios. Si no, yo lo que hago siempre dejo los que aparecen por defecto, que por cierto exactamente lo mismo que dice en la documentación oficial de Camtasia. Si eres un experto, tú decides, si no, deja los que aparecen por defecto. Esta pestaña cuenta con una última opción que aquí aparece desactivada, que es la posibilidad de producir más de un archivo de vídeo. Para ello tenemos que haber creado marcadores antes y cada vídeo se extenderá hasta cada uno de los marcadores que tengamos creado. Ya hemos visto en el curso cómo crear marcadores, pero hablaremos de nuevo de ello un poco más adelante en este último vídeo tutorial y lo que digamos es aplicable también a esta opción.
La siguiente pestaña, la de audio, también importante, aunque muy sencilla. Simplemente para empezar podemos determinar si queremos que aparezca audio o no. Si aquí desactivamos, aunque tenga sonido el proyecto, el video tutorial que vamos a crear aparecería sin sonido. Y si ponemos codificar, aquí podemos decidir el bitrate que vamos a aplicarle. Por defecto aparecen 56 kilobits por segundo. Para voz puede que sea una buena opción, puedes aumentarla, pero que la aumentes no mejora demasiado la calidad del sonido, que no depende del bitrate en gran medida, ya digo, cuando es voz, sino de que no haya ruidos de fondo, el sistema, lo que ya vimos en su momento. Así que por defecto aparece 56 kilobits, puedes aumentarlo algo, de nuevo puedes ir probando las distintas opciones, pero como vemos para audio aquí no aparece nada más. Y la última pestaña, la pestaña opciones, que es realmente muy interesante porque nos permite llevar a cabo acciones muy específicas y concretas. De alguna de ellas ya hemos hablado durante el curso, cuando vimos Captions o cuando vimos Keytheme, pero podemos hablar de alguna más. Aquí de momento, como vemos, aparecen todas desactivadas porque no hemos utilizado ninguna de estas opciones específicas, pero vamos a profundizar. Para explicar varias de las opciones que vamos a ver ahora necesitamos usar marcadores, markers. Ya lo hemos visto en otro momento en el curso, pero lo recordamos ahora de nuevo. El modo más sencillo para añadir un marcador es colocar el playhead en el sitio donde queramos que aparezca ese marcador y pulsar simplemente la tecla M. Con ello, como vemos, nos ha creado un marcador y se nos ha abierto ya también el panel de marcadores. Aquí ahora podemos cambiarle, si queremos, el nombre, haciendo doble clic si no está ya activado. Bueno, y poner el nombre que queramos. Recuerda que el panel de marcadores se puede mostrar y ocultar desde este botón que aquí tenemos, que es también desde donde podemos mostrar y ocultar el keys. Así que con esto tenemos ahora aquí un marcador, y una vez que está abierto marcadores podemos colocar el cursor en cualquier punto. Observa como cuando nos situamos aparece, aquí lo tenemos, esa línea verde con un punto. Nos colocamos en el punto donde queremos que aparezca y pulsamos, con lo cual ya nos ha creado aquí un nuevo marcador, como podemos ver ahora. Le damos de nuevo el nombre que queramos. Y así podemos hacerlo con todos los que queramos. Se ve como aparece inmediatamente cuando nos colocamos los lugares donde podemos añadir marcadores. Vamos a poner simplemente para lo que necesitamos para opciones, pues 3. Desde luego el proceso es el mismo, así que no son necesarios más. Observa como simplemente con esto, si volvemos ahora al asistente de producción y nos situamos en la pestaña de opciones, ya nos aparecen activadas y marcadas por defecto dos de las opciones: tabla de contenidos y searchable. Veamos para empezar la tabla de contenidos. Si lo tenemos marcado como aquí aparece y seguimos, veremos en un momento las otras pantallas, pero seguimos ahora aquí en opciones de marcador. Como vemos, seleccione las opciones para la tabla de contenidos, y una de las opciones posibles, aquí podemos cambiarle lo que va a aparecer. Vamos a poner, por ejemplo, como si fueran capítulos, en fin, aquí ahora ya sería lo que quisiéramos. Y podemos determinar si queremos que aparezcan todos los marcadores o que aparezcan solo algunos. Creo que era importante ver esto ahora para indicar lo que estamos tratando, pero de momento volvemos atrás y completaremos los contenidos en un momento. Así que nos situamos de nuevo donde estábamos, aquí en las opciones. Lo de Searchable también muy interesante, y que ya vimos también cuando hablamos de los captions, de los subtítulos, pero hay más. Puede utilizarse la búsqueda
Como sabemos, al estar aquí marcado nos aparecerá un panel de búsqueda en el vídeo, de nuevo siempre que esté en MP4 y dentro de la página web con las opciones Flash HTML5. Se puede hacer tanto con el texto de los subtítulos de Captions, como ya vimos. Se puede hacer también, si la grabación fuera en PowerPoint, con el texto que aparezca en los slides de PowerPoint, y puede aparecer también en los marcadores, que es justo lo que estamos haciendo ahora. El que esté viendo el vídeo puede pulsar en la búsqueda y utilizar esa información para buscar. Muy interesante para ir a puntos concretos de un vídeo tutorial, por ejemplo. Lo de Captions y Quizzing está tratado específicamente en los videotutoriales del tema, así que te remito a ellos. No tendría mucho sentido volver a repetirlo aquí ahora. Así que con esto yo creo que todo lo fundamental en cuanto al tema de las opciones del player está visto. Seguimos adelante y ya digo que alguna otra cosa sobre Table of Contents y Searchable lo veremos en las siguientes pantallas. De momento pulsamos el siguiente. La siguiente pantalla nos permite configurar una serie de opciones para los vídeos que pueden ser muy interesantes. La primera de ellos es la de vídeo info. Como dice aquí, para añadir el autor, el copyright, pulsas en Options y aquí, como ves, puedes incluir desde un título, el tema, categoría, la fecha. Esto todo son lo que se denominan los metadatos que acompañarán posteriormente al vídeo. Aquí puedes incluir la información sobre el autor. Son informaciones que puedes tener ya aquí puestas y que aparecen posteriormente. Ya digo que guardas siempre el último que utilizaste y no tienes que estar llenándolas de nuevo cada vez. Y es importante porque va en el vídeo como metadatos, y también incluye información para iTunes. En caso de que quieras subirlo como un videocast, pues también puedes ya incluir aquí información que iTunes tomará de estos metadatos para publicar. Así que, por lo tanto, otro apartado interesante que no tiene más que explicar, simplemente son informaciones que se incluyen en el vídeo como metadatos. SCORM, ya hablamos también de él cuando hablamos de los quizzes. Es el sistema estandarizado para e-learning que permite, en este caso se aplica solo a los quizzes, pero permite, mediante su uso, que esos quizzes se puedan utilizar siguiendo los estándares de SCORM, que es un archivo XML que se puede compartir posteriormente en sistemas como puede ser, por ejemplo, de los más conocidos, Moodle o Moodle, pero también que recuerde ahora unos cuantos módulos para Drupal que permiten también utilizarlo. Así que SCORM es un estándar, un archivo XML para convertir el videotutorial en un paquete de e-learning, aunque en este caso ya digo que lo que se le aplica para poder utilizar, por ejemplo, Moodle es en el tema de los quizzes. Si lo marcas, de nuevo puedes acceder a las opciones y aquí indicar toda la información relacionada con el manifiesto de SCORM. Como vemos, nos permite al final que el paquete de opciones SCORM aparezca como un archivo zipeado o sin zipear, o como está por defecto con las dos opciones. Si has trabajado ya alguna vez con estas opciones, ya sabrás cómo es el funcionamiento. Posteriormente, sistemas como Moodle te va a permitir subir ese archivo, incluso ya zipeado, y acceder a los contenidos, con lo cual esos quizzes podrían verse, los resultados, dentro de módulos de Moodle, o ya digo también de Drupal en otros casos. Cualquiera que se adapte a estos estándares SCORM. Otra opción interesante es la del uso de watermark. Si has visto otros videotutoriales o este mismo que estás viendo ahora, verás que en la parte superior derecha aparece este logo de videotutoriales que uso prácticamente desde que empecé a hacer videotutoriales. Es el watermark, y aquí de nuevo son las opciones. Aquí nos permite determinar en primer lugar el archivo que queremos utilizar y después aquí distintas características. Las vemos rápido. En cuanto a los efectos, en voz hace que aparezca como si estuviera incrustado. Ahí lo ves, y puedes indicarle también la dirección en la que quieres que aparezca. Es como darle relieve. Puedes observarlo ahí, y también aquí la profundidad que quieres que tenga ese relieve. Puedes determinarlo desde aquí.
Puedes usar también un color transparente que eliges desde aquí, por ejemplo, y aquí es donde decides la opacidad que quieres que tenga. Aplicarle más o menos. Aquí decides la escala, puedes decidir que aparezca con el tamaño original, aquí como ves sería bastante más grande, o simplemente puedes determinar el tamaño. Yo hago que aparezca un 10%, que no sea demasiado, que se mantenga la ratio y que lo haga de forma que no haya distorsiones. Desde aquí puedes modificar la escala. Y, en fin, aunque yo creo que no es una cosa que debería hacerse, pero si alguien quisiera, por ejemplo, publicar un vídeo que se viera, pero que no pudiera utilizarse demasiado, pues, por ejemplo, poniendo un tamaño escala así grande y situándolo aquí en el medio, como vemos, pues el vídeo se podría ver, pero prácticamente quedaría deshabilitado para su utilización, ya que esto va a impedir que se vean muchas de las cosas que aparecen. Yo simplemente lo uso pues como se usa en televisiones, por ejemplo, para indicar la propiedad y que no puedan otras personas pues usarlo como si lo hubieran creado ellos, aunque de todo hay en la viña del Señor. Y aquí podemos indicar la posición, ya lo vimos ahora, pero puedes situarlo en el sitio en el que quieras. Y la última opción es el offset, que es la distancia. Aquí lo pones en la esquina superior derecha y con el offset puedes indicar si quieres que aparezca más hacia arriba o más hacia el lado. Como ves, se puede aumentar o se puede reducir para que aparezca totalmente esquinado. Así que por lo tanto ya digo que esto aparece por defecto con los valores que ya tienes de la última vez. Así que prácticamente hay que hacerlo una vez y después simplemente cuando vas creando el video tutorial, como decía antes de terminar, aquí como vemos ya en el preview ya lo vamos viendo que es así como aparecerá. Aquí determinar si quieres que aparezca el watermark o no. Y por último, la opción de embeber el vídeo en HTML, como lo estamos haciendo ahora con MP4 y con la utilización de markers y demás, tiene que ir el HTML, ya vemos aquí cómo aparece. Y una opción que yo no sé si ahí estaban otras versiones, pero que desde luego en esta es muy interesante, es aquí pulsando en este botón HTML Options, porque te permite cambiar el título en el que va a aparecer en la página, porque por defecto aparece creado por Create by Camtasia Studio 8 y muchas veces es una lata. Yo incluso recuerdo haber editado en los cursos cuando quería crear el curso de videotutoriales para que no fuera apareciendo en cada página esto, pues a mano ir editando el HTML y en la cabecera ir poniendo el título de cada uno. Aquí simplemente podemos añadirlo ya directamente en el vídeo, así que es una opción interesante que pienso utilizar sin duda. Seguimos a la siguiente pantalla, que era la que veíamos hace un momento y que dijimos que íbamos a profundizar. Para empezar, estas dos opciones primeras, Number Marker Entries, con lo cual cuando aparezca el marcador nos aparecerán numerados 1, 2, 3 y demás. Y lo de Table of Contents Initially Visible, si pulsamos aquí, lo que hará es que la tabla de contenidos aparezca visible ya cuando se inicie el vídeo y cuando se esté viendo el vídeo. Si la dejamos desmarcada, aparecerá un botón en el player para que pulse sobre él para que se vea la tabla de contenidos. Así que dos opciones, vamos a dejarlas desmarcadas porque creo que es mucho más cómodo que no aparezca en un principio la tabla de contenidos y que pulsemos para que aparezca. Ya sabemos que podemos marcar o desmarcar los que queremos que aparezcan o no, y aquí en Rename, sobre todo para este primero, aunque haciendo doble clic también vale, recuerda que cualquiera de ellos con doble clic, pero este primero, aunque no se puede desmarcar porque es el de el inicio, ahí pone introducción, pero podemos renombrarlo en cualquier momento. Vamos a poner, por ejemplo, justo eso, en lugar de introducción, inicio. Aquí en Display Options determinamos el sitio donde queremos que aparezca la tabla de contenidos, si queremos que aparezca a la izquierda o si queremos que aparezca a la derecha. Y por último podemos indicar cómo queremos que aparezca el marcador. Si queremos que aparezca, que es como está por defecto, el texto y una miniatura, si queremos que aparezca solo el texto o si queremos que aparezca la miniatura solo. Vamos a dejar el que está por defecto, pero otra opción.
Y nos acercamos al final del asistente, pulsamos en siguiente y ahora aquí tenemos que darle un nombre al archivo. Por defecto ya aparece el que le demos al proyecto, lo que pasa es que en este caso tengo un title, yo por eso el proyecto ya le llamo, por ejemplo, pues Camtasia 11, Camtasia 11, lo que sea, y ya aparecería con ese nombre. Aquí voy a poner, por ejemplo, eso, Camtasia ejemplo sin más. Aquí donde queremos que se guarde, ya también aparece por defecto el último que se ha usado. Voy a ponerlo ahora para que no se mezclen, lo voy a poner en el escritorio, por ejemplo, que me lo guarde mejor ahí. Y ahora aquí, si queremos que nos organice la producción dentro de subdirectorios, desde luego que es mucho mejor porque queda mejor organizada. En las opciones de postproducción, si queremos que nos muestre una pantalla con los resultados en la que indica pues el tiempo de duración, el tamaño y otra información, lo veremos ahora, vamos a crear este en un momento. Y si queremos que se ejecute el vídeo después de la producción o no, están los dos marcados. Y también, como vemos, tiene la opción si queremos subir el resultado final ya directamente a un FTP, teníamos después que darle la información y ya subirlo. Y aquí nos indica los archivos que nos va a crear. En esta nueva versión, como ya digo, utiliza jQuery y utiliza por lo tanto también bastantes más archivos, CSS, PNG, y aquí tenemos los de jQuery y Modernizer también, que es lo que permite usar HTML5. Pero bueno, en fin, esto es algo que ya hace automáticamente Camtasia. Así que sin más, una vez que tenemos ya todo esto, llegamos al final, pulsamos en finalizar, con lo que empieza el proceso. Proceso que, dependiendo del tamaño, puede durar más o menos, y simplemente pues ahora es dejar que se produzca. Una vez terminado, aquí vemos esa pantalla de los resultados de la producción que decíamos, los archivos, pero aquí también la duración, el tamaño, las dimensiones y otras características como el frame rate y demás. También nos da la opción de crear un preset con las características, las opciones que hemos elegido, y abrir el directorio donde se encuentra el proyecto que acabamos de crear. Aquí lo tenemos. Ya digo que ahora crea bastantes archivos, en este caso incluso como hemos utilizado también SCORM y otras cosas, pues aparece más. Pero ya tenemos nuestro vídeo producido. Aquí tenemos la página HTML, aquí tenemos el MP4, que también podemos usar ahora. Y automáticamente también se nos ha abierto el vídeo en la página HTML con el tamaño que indicamos en el embed del que también hablamos. Ya comenté a lo largo del curso que en Chrome, que es el navegador que tengo por defecto y por lo tanto en el que se abre, cuando está en local no funciona, no hay problema ninguno. En cuanto lo subimos a un servidor, es por razones de seguridad, ya funciona perfectamente. Pero ahora, para probarlo, simplemente para ver lo del TOC, la tabla de contenidos, lo abro con otro navegador. Aquí podemos verlo, lo tengo configurado a distinta resolución, eso es lo de menos, pero aquí lo que nos interesa ahora, observa, y tenemos el vídeo, y aquí tenemos el botón para la tabla de contenidos, Table of Contents, y cuando pulso, como vemos, aquí se nos abren los capítulos que pusimos, los marcadores que pusimos. Pulsando, vamos. Seguimos construyendo nuestro código a partir del ejemplo delante. Vamos inmediatamente a esa parte del vídeo. Sonaba y la verdad es que es molesto estar escuchando la voz y hablando, pero ya vemos aquí cómo podemos ir a cualquier momento del vídeo automáticamente. Es muy útil, y más útil creo así. Aunque también, si lo pusiéramos que apareciera, el botón aparece y podemos hacer que desaparezca, desde luego. Y tiene también la búsqueda, como dijimos, que aquí utilizaría los títulos. También podríamos hacer una búsqueda, aunque recuerda que ahí también podíamos usar captions y otras características. Ya vemos cómo las opciones que pusimos era para que al acabar de reproducirse pusiera el botón para volver a reproducir, que es lo que ocurre en este momento. Si pulsamos, vuelve al principio, como le indicamos. Pues aquí terminamos este
curso. Creo que hemos tratado todos los aspectos que se deben de tratar en un curso de Camtasia. Quizás el único que quedaría por ver es el uso del sistema que tiene Camtasia para grabar directamente de PowerPoint. Yo lo cierto es que cuando grabo PowerPoint, que lo utilizo muchísimas veces, lo grabo como una pantalla más, a pantalla completa sin más. ¿Tiene alguna otra opción? Yo no la uso y no creo que aporte demasiado, así que prefiero hacerlo, es bastante más sencillo utilizando directamente PowerPoint. El resto, viendo los contenidos que aparece en la propia información, en la ayuda de Camtasia, yo creo que los hemos tratado absolutamente todos. Creo, por tanto, que queda un video tutorial. Bueno, por ejemplo, ahora hemos visto cómo hacerlo en HTML5 MP4. Aquí, por ejemplo, pues explica también un poco más cómo hacerlo con QuickTime o con las otras versiones, pero que no hay nada especialmente que explicar sobre cada una de estas cosas. Desde luego, para detalles puedes también acceder a la ayuda, que es muy completa, con la que cuenta Smith y la que utiliza también muchas imágenes que son muy útiles. Pero en cuanto al curso, aquí se termina un curso más que espero que pronto esté también accesible en videotutoriales.com cuando le cree la interface y lo publique. Así que nada más, acabamos un nuevo curso. Os hablo Jesús Conde, espero que nos sigamos viendo.